Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Estamos viviendo unos tiempos, yo diría, muy oscuros, en que estamos viendo transformaciones brutales desde la época del COVID. Hemos pasado por desgracias como la del volcán de Canarias, de La Palma. Estamos viviendo una guerra casi en escala global, entre OTAN, Estados Unidos y Rusia. No sabemos dónde nos va a llevar todo esto, y por detrás de todo eso está, cómo no, el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI está en la geopolítica, y aunque pocos se lo crean, está presente desde 1947, a partir de una imposición mediática de Estados Unidos, cuando Kenneth Arnold, que vosotros conocéis todos, creo que fue en el mes de junio, no sé, ahora me va a ir la fecha, del 47, ve un grupo supuestamente de platillos, que no lo era así, de ovnis, de platillos voladores sobre el Monte Rainier. Entonces, desde ese momento nace la nueva ufología. Recordemos que el nuevo orden global lo establece Estados Unidos y los ganadores de la Segunda Guerra Mundial a partir de ese periodo, cuando después de el posguerra, y ahí se establecen nuevos dictámenes sobre la ufología, que ya existía el fenómeno OVNI, ya sabéis que es muy antiguo. Allá aparecían naves extrañas en el siglo XIX, dirigibles fantasmas, aparecían humanoides. Y entonces todo eso ya existía, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos, que son los que marcan la pauta de la cultura global prácticamente, ¿no? Ahora ya no, ahora ya se está viendo una nueva división mundial. China va a marcar nuevas pautas, Rusia también, Brasil también. El otro día vi una noticia de que Lula se desmarca, pues que quiere desmarcar del dólar norteamericano y cerrar más filas con China. Estamos viendo, y a lo mejor no estamos muy conscientes, porque estamos todos a lo mejor mucho tiempo, a lo mejor sí, estamos con los amigos en el bar, hablando de otras cosas más amenas, pero el trasfondo es de una gran transformación, y no las padeceremos tanto nosotros, que ya tenemos cierta edad, sino la gente más joven. Lo que van a ver va a ser muy duro. Y la ufología también, porque claro, la gente que está viendo ufología hoy en día está viendo solo la ufología, vuelvo a repetir, que marcan los medios occidentales controlados por los mass media norteamericanos. Entonces lo que vemos son los ovnis de Pentágono, esta bobada absoluta, y así lo digo, de que nos estuvieron preparando poquito a poco, soltando migajas, digamos, esta gente en relación al fenómeno OVNI. Deja ver si fue, a ver si me acuerdo, si fue en diciembre de 2017, 2019. Perdonadme, como os dije, no me dio tiempo a apuntar fechas. El New York Times y el Washington Post divulgan que existió, que se creó Estados Unidos, el Pentágono y Defensa, crearon una comisión investigadora del fenómeno OVNI entre 2008 y 2012, y que con unas siglas impronunciables, AFSAP, y empezaron a inflarnos de siglas de organismos asociados, relacionados con Pentágono y con seguridad y servicios secretos. No solo la CIA, creo que Estados Unidos tiene más de 20 organismos relacionados con espionaje y seguridad de todos los ámbitos. Y entonces esta gente divulga al New York Times, justamente, qué raro, ¿no? Porque el New York Times y Washington Post, que son muy serios aparentemente, son los que van a marcar pauta de fenómeno OVNI. Ya no serán los periódicos regionales o algunos aquí como en España, como el ABC Sevilla, el Heraldo de Aragón, que en los años 60, 70 hasta 80 publicaba noticias sobre ovnis, que eran de ámbito regional. Ahora no, ahora quien nos dicta el caminito que tenemos que seguir en relación al fenómeno OVNI es Washington, ¿no? Y son sus medios de comunicación. Entonces os digo una cosa, simplemente, no hace falta ser especialista ni en geopolítica ni en ufología. Basta ver que quién está por detrás de todas esas noticias, sabiendo quiénes son,
que son esos medios que están influidos totalmente, ¿no?, por el poder, el gran poder de Estados Unidos, que es, aunque sea un imperio en decadencia, que todavía le queda algo, pero está luchando ahí por mantenerse, y de ahí todo lo que estamos viendo, ¿no?, la guerra contra Rusia usando a Ucrania y sus ciudadanos como carne de cañón, que es lo que estamos viendo. Y ahora os contaré también de ovnis en la guerra de Ucrania, y ya veréis el tipo de manipulación. Entonces todo esto está sirviendo para que veamos una ufología desde el punto de vista de ellos. No es la ufología que algunos de nosotros que estamos aquí, que hemos pateado, desde niños incluso, adolescentes. Juan Ignacio ayer contaba experiencias de él, que se iba a ver los ovnis fuera tal. No es eso de querer ir a campo como yo iba con mi cuadernito para entrevistar a testigos. No, ahora la ufología es otra historia. Ahora es cosa de militares de Estados Unidos, de médicos del Pentágono, de gente muy gorda, muy grande, ¿no?, digamos. No, pero esa gente a mí no me va a convencer, no me van a engañar, porque ellos te van a contar lo que a ellos les interesa. Incluso yo llego a dudar que estas fotos sean auténticas del Pentágono, así lo digo de claro, Estas fotos que oficialmente el Pentágono libera, no sé, ahora no me acuerdo qué fecha fue que declaró que desclasificó estas fotos, ¿no? Ya estaban rodando antes, ya con una preparación previa del Washington Post, se vuelve a repetir, el New York Times, antes que fueran desclasificadas. Hombre, eso son filtraciones muy preparadas, eso está claro. Yo llego a dudar mala calidad de imagen que tenían. Unos dicen, no, es que bueno, los instrumentos que van a bordo, las cámaras y tal, infrarrojas, vale, ya sabemos que tienen baja definición. Pero ya tuvieron oportunidad de equipar esos aviones con mejores cámaras, mejores sensores a lo largo de los años, que ellos hablan que a partir ya del 2004 ya empezaron a registrar la Armada americana, los aviones de la Armada. Y otra cosa curiosa, qué raro, ¿no? Si vamos a ver el todo desde el punto de vista político también, o parte, vemos por qué no es la USAF, la famosa Fuerza Aérea Norteamericana, no está marcando pautas como era antes, como en la época del Blue Book, el proyecto Libro Azul. ¿Por qué? ¿Por qué la Armada norteamericana ahora que marca eso? ¿Y por qué desde la costa oeste y no de la costa este? Costa este porque están todos sus aliados, esta parte de África, esta Europa. No, lo marca la parte del Pacífico. No sé si habéis pensado en esto. No es muy raro, ¿no? O sea, es donde están sus enemigos que vienen allí de Oriente, ¿no? Entonces la gente no para reflexionar sobre esto. Y entonces os digo, estamos delante de la mayor farsa de la historia de la ufología. Ya hubo otras, que la gente se olvidó, de manipulaciones infames de la CIA. Hemos visto Lockheed Martin, que es la mayor fabricante de armas de todo el planeta, usando el fenómeno OVNI ya en los años 50, tranquilamente ocultando, ¿no?, experimentaciones de sus naves secretas, ¿no?, usando eso como cortina de humo, el fenómeno OVNI como cortina de humo. Vuelvo a repetir, esta no es la auténtica ufología. Esta es lo que los yanquis quieren vendernos a través de su propaganda. La auténtica, aquella que nosotros, lo que hemos pateado, yo más de 44, creo que la última vez que conté 44 países, ¿no? Hemos pateado, hemos visto sobre terreno gente humilde contándonos su experiencia, gente aquí también que está aquí entre nosotros, ¿no? Profesor Pertierra, doctor Pertierra, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado con gente ya de los años 70, mucho antes de todas estas historias del Pentágono, ¿no? Y esas son las historias auténticas. Ahora qué curioso, ¿no? No existen ya abducciones, ya no se habla de abducciones, ya no se habla de visitantes de dormitorio, ya no se habla de la paraufología. Qué raro, todo está en el ámbito militar. Lo que estamos viendo, y eso lo repito 1001 veces, lo he dicho en un montón de entrevistas, que ahora mismo lo que estamos viendo es la militarización de la ufología de mano de Estados Unidos. Ellos están intentando vendernos un peligro, porque claro, a partir del informe del Pentágono de junio de 2021, el famoso, ¿no?, informe, 9 escasitas hojitas, que ahí cuando la gente, sí que desclasificaron, no han desclasificado estos casos. Han mencionado solo que ellos tenían 100 y pico casos en que había cosas raras y tal, pero no han desclasificado nada. Eso es mentira, o si alguien lo dijo, no es cierto. Entonces, esa ufología dice, o sea, el Pentágono dice que ahora sí que representan un peligro. El Blue Book dijo que no. En el 69 ya había investigado mucho más que esta gente. Y era una época en que había mucho más casos de ovnis. Entonces, ahora lo que hay es un intento
de militarizar la ufología desde el punto de vista de decir, bueno, sí que hay algo raro y con esto justifico que pueden ser los chinos, como ellos dicen, los rusos, y vamos a justificar un mayor gasto para detectar estos objetos que ellos ponen en el mismo saco, los ovnis auténticos, con artefactos rusos o chinos que están supuestamente secretos y que dicen ellos que se acercan hasta las costas de Estados Unidos. De todas formas, puede que haya, no voy a decir que no, casos auténticos realmente de incursiones aéreas en territorio de Estados Unidos, que los hay, en Canadá. Lo que estamos viendo últimamente, según los medios de comunicación, son más casos de ovnis de ámbito aeroespacial, o sea, aviones que se topan con objetos, aterrizajes muy poquitos, humanoides muy pocos. Eso me lo dijo mi amigo Albert Rosales, que vive en Estados Unidos, cubano, pero radicado en Estados Unidos, el autor de la mayor enciclopedia del mundo de Humanoids, de Humanoids Encounters, que es una maravilla, está en internet, en inglés, en Amazon. Y él dice, Pablo, hay muy pocos, hay casos, pero a mí me llegan muy pocos, y yo tengo el mayor catálogo mundial en los últimos años muy poquitos, pero hay algunos. Y yo diría una cosa, quizá no haya más, porque ahora como casi todos estamos dedicados más bien a la internet, a divulgar por canales de YouTube o donde sea la ufología, que está bien, yo no voy a criticar porque yo mismo lo hago, o bueno, intento hacerlo, últimamente no estoy pudiendo actualizar el canal de YouTube, pero ahora en breve voy a poner una cosa, de arqueología además. Pero hay que compaginar eso con el trabajo de campo. Entonces yo creo que a la vez la gente se decepciona, no quiere ir ya tiene pereza de investigar, a ir a campo, y seguro que salen cosas, Si te metes en África, donde no hay ufólogos por unas condiciones económicas, eso es un lujo ser ufólogo y tú gastarte tu dinero para investigar, por ahí seguro que van a aparecer historias. Muchísimas, y de muertes incluso provocadas por ovnis. Y doy un simple ejemplo que publiqué en mi libro anterior, bueno, que salió el año pasado también, la nueva edición de Luces de la Muerte, que algunos de vosotros ya lo conocéis, que lo edité por primera vez, salió por EDAF en 2003, pero lo actualicé totalmente, amplié, cambié y tal. En ese libro menciono una cronología final, que cuento una cronología de casos de ovnis agresivos. En 2005 estoy en Camerún con Montserrat Yor, mi esposa, y que es periodista también, y estábamos a orillas del lago Chad, que hoy es imposible de llegar porque está ocupado por el Boko Haram, esa región, por esos fanáticos, ¿no? Llegamos a ese fin del mundo y allí me encuentro a un príncipe regional, no creáis que es como el príncipe de Sabunda, ¿no? El tipo ahí con los trajes sustentosos, súper, ¿no? No, era un príncipe que vivía, yo diría casi en una favela, el pobrecillo, una casa que vivía, pero era un tipo culto, que hablaba inglés, francés, idiomas regionales, y yo en francés me comunicaba con él. Yo le pregunté de cosas raras y me dijo, mira, aquí en el año 2000 bajó una luz enorme, unos 30 metros de diámetro, a orillas del lago Chad, y esa luz se quemó toda la tierra de orillas del río, la secó, ¿no? Incluso quemó la hierba, y este objeto subió y desapareció por la noche. Al día siguiente vinieron los pescadores, estuvieron merodeando dentro de este círculo quemado, que era muy grande, unos 50 metros o algo así. ¿Y qué pasó? Poco a poco fueron murieron hasta 11 pescadores. Me quedé y me dijo el príncipe que habían venido incluso después agentes de servicio secreto camerunés para investigar qué había pasado. Entonces vamos a ver, si no estoy yo allí para recoger la historia de este cronista local, esa historia no existe, no va a existir. Y entonces yo quedo pensando, ¿cuántas otras historias como estas debe haber en Amazonía brasileña, en Siberia, que conozco, que es gigantesca y que debe haber de todo en Siberia, y incluso en España, mira, fíjate que en el año, yo estaba con nuestro querido amigo y hermanito Javier Pérez Campos, reportero también de Cuarto Milenio, cuando él empezaba en el programa, fuimos a hacer un reportaje sobre la pantaruja de Monte Aragón, ¿cómo se llama el pueblo? Ahora me voy a acordar. Y en ese pueblo, un chico de allí nos cuenta que había un señor, un joven, que había muerto en el año 65 atacado por un ovni. Dije, ¿cómo es eso?
Sí, sí, tal. Entonces me dio el teléfono a la persona, ya teníamos que irnos del pueblo y regresamos. Y hice la entrevista con Fina Ortega sobre la historia de su padre, que en el año 65 iba en una alambreta en dirección a su trabajo en una, ¿cómo se llama? La fábrica de estos de cerámicas que hacen la cerámica, los ladrillos, ¿cómo se llama esto? Alfarería, eso en castellano, que me venía en portugués. Una alfarería. Y entonces este hombre por el camino, sale una luz entre los olivos, una luz no muy grande, una esfera amarilla, le persigue durante varios kilómetros, el hombre consigue entrar en la alfarería, abre la puerta, se encierra, pero ya al mediodía, cuando regresa, eso fue de madrugada, cuando regresa empieza a sentirse mal, tiene temblores, sus piernas pierden fuerza, o sea, no camina, y al final muere sin poder respirar dentro de un pulmón de estos mecánicos de acero, ¿no? Vamos a ver, eso ocurrió en el 65 y no nos enteramos de esa historia hasta 2010, cuando estuve con Javi por allí, 2011, ahora no me acuerdo exactamente, ¿eh? Entonces vamos a ver, si aquí en España ocurre ese tipo de cosas y no nos enteramos, imagínate lo que debe ocurrir en África, en Asia o Sudamérica, ¿no? Y en Perú en Perú y en Brasil fueron los últimos ataques, que fueron en 2014 y 2015, muy cerca, o sea, entre Brasil, la frontera de Brasil y Perú. Ahí hubo en la selva una serie de ataques, no con víctimas mortales, pero gente herida y quemada por ovnis. Y se acabó, o sea, lo último que sepamos, pero hay más cosas. Pero bueno, me voy yendo, voy contando historia de una forma general. Por favor, déjame una carpeta, Pentágono Globo, vamos a saltar a Caso Manises, la carpeta. Vamos a ver, el caso Manises. Como estaba diciendo antes, hay una ufología, hay dos ufologías ahora, bueno, de una forma general. La ufología que todavía unos poquitos como nosotros seguimos practicando. Mira, el doctor Miguel Ángel Pertierra, que está aquí, hemos investigado un caso, puede hablar, Javier, sí, cualquiera de la caso Manises, sí. Abre ahí, esa misma. Mira, aquí Fernando Cámara, está aquí de la derecha que pone expediente OVNI, la tercera de arriba, la segunda, la tercera a derecha. Y, ¿cómo? Sí, Fernando Cámara, la que está él sujetando. Ahí también, esa sirve también, esa misma. Y entonces, como decía, hace poco tiempo, hace un año más o menos, ahora un poquito más de un año, encontramos, gracias a Iker, nuestro querido amigo Iker Jiménez, y de Lourdes Luchoro tal, y su madre Lourdes Montes, un caso inédito también de historia de ufología y que yo lo llamo el caso Gil, es español, extraordinario, y gracias a la buena conducta, digamos, en este caso no profesional, sino sí como especialista del doctor Pertierra, pudimos averiguar a través de una regresión, una relajación bien hecha, que esa persona había tenido una experiencia, una supuesta abducción, ¿no? Y eso ocurre en el año 72, ¿no, Miguel Ángel? En el año 72. Entonces van surgiendo historias de ese tipo. Esas historias las estamos haciendo nosotros ahora. Estados Unidos y quizás algún otro país, alguna otra potencia, están haciendo otro tipo de historias, cuyo interés no es nada más, nada menos que desarrollar armamento para sus empresas, yo digo los amos de la guerra, los mercaderes de la muerte, los que trafican con estas armas, que las llevan a todos lugares, como está haciendo Europa ahora, la OTAN, están mirando otro tipo de ufología. Y después hablo de Fernando. Ahora me acordé de una cosa, es que resulta que fíjate qué curioso, cómo es sintomático, y de eso me enteré yo hace bastante tiempo, creo que fue en 2012, me lo contó mi querido amigo en Brasil, Edson Boaventura Jr., que es uno de los más grandes investigadores de Brasil, investigador de campo, compañero, amigo mío desde casi adolescencia, yo diría. Hicimos investigaciones juntas. Y Edson me contó una cosa, creo que cuando fui a su casa allí en São Paulo en 2012, me dijo, mira, Pablo,
no sé, o fue en 2013 o 14. Mira. 2012 vinieron, el año anterior vinieron dos americanos aquí a San Paulo. Uno se decía que era es miembro de la MUFON, que es la mayor sociedad civil de investigación de ovnis en todo el planeta, y el otro se decía que era un expiloto de un F-15. Pero que ellos estaban por libre, o sea que ahora estaban ahí investigando ellos por su cuenta, como civiles, o como civil por lo menos el piloto, el fenómeno ovni. Venían a Brasil porque sabían que Brasil era un país rico en casuística, ¿no? Como muchos de los países de América Latina. Pero Brasil, por su extensión, hay más casos, claro. Y entonces buscaron a Edson, porque ya Edson en aquella época ya tenía su página web, ya ponía cosas muy interesantes, ¿no? Sus investigaciones. Y entonces venían para preguntarle por dos cosas. Atención al detalle, atención al detalle. Venían a preguntarle sobre restos de ovnis en Brasil, porque habían visto en su página web que él tenía restos del ovni del caso llamado Lluvia de Plata, que ocurre en la ciudad de Campinas, a unos 100 kilómetros de San Paulo, en el sur de Brasil, sudeste de Brasil, en 1954, año importantísimo para la historia de ufología, que fue el año de la gran oleada, que no fue solo en Francia, fue en todo el planeta. Y entonces ahí pasaron dos ovnis y dejaron caer una sustancia brillante, ¿no? Plateada, que cuando tocaba suelo se solidificaba, era como medio líquido, pastoso, y al secarse, a enfriarse, se convertía en material que ellos dijeron, bueno, debe ser plata. Entonces hubo gente que lo recogió y Edson tenía algunos fragmentos de estos. Entonces ellos estaban muy interesados en estos fragmentos. Y dijeron, mira, tal, queremos que usted nos venda, tal, es que tengo muy poco, no puedo venderlo porque esto es material único y tal, ¿no? Que queremos analizarlo. Y Edson no se lo dio. Y ellos insistían mucho en ese material, que ellos necesitaban investigarlo y tal. La otra cosa que ellos querían eran fotografías de ovnis, especialmente en color, que fueran fotos en color, para ver el tipo de halo que se forma y el formato, extensión, color, intensidad en esas fotos. Y la única prenda que soltaron ellos, porque ellos preguntaban mucho, pero poco decían de ellos, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿y por qué queréis saber esto de las fotos, ¿no? Estos detalles? No, porque me interesa mucho por el tipo, porque a partir de estos datos podemos inferir a lo mejor cuál sería el tipo de propulsión de estas naves. Si es propulsión antigravitatoria, si son alteraciones de campos electromagnéticos por electromagnéticos, ionización del aire. Todos esos datos tenían mucho interés. Bueno, estos tipos se fueron. Fotos sí, me parece que le hizo copia a Edson. Y curiosamente, no sé si si fue durante el COVID, un poquito después, sale una noticia de que, cuando se revela finalmente esta misión, este programa del Pentágono entre 2008 y 2012, se revela también que Robert Bigelow, un famoso billonario de Las Vegas, uno de los tíos más poderosos ahora junto con Elon Musk en Estados Unidos, que es contratista también, que tiene una empresa aeroespacial importante, contratista del gobierno norteamericano, sale la noticia de que él también había participado en ese programa con su empresa y con su gente para investigar el fenómeno ovni. Y no solo eso, él envía emisarios a varias partes del mundo. Y dos de sus emisarios llegaron a Brasil en 2012 y eran estos dos tipos que se citan con Edson Boaventura, con mi amigo, y que descaradamente ya le pedían estos datos, ¿no? Sobre materiales. Entonces, a ellos no les interesaban las abducciones, estos por lo menos. Ya os contaré que sí que había alguien, este mismo Bigelow estaba interesado, pero ya en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ellos quieren eso? Porque ahora se habla mucho de los metamateriales. Ahora está la palabra de moda en ufología, ¿no? Pero esto yo lo conozco ya desde que era niño, lo de los metamateriales. El famoso ovni de Ubatuba. Deja ver si está aquí. Hay una carpeta, por favor. Después volvemos al maestro Fernando Cámara, que también fue vilipendiado por unos subnormales, perdón, usar ese término, que no es correcto, ya lo sé, ¿no? Por individuos, ¿no? Escépticos o negacionistas, ¿no? Vamos a ver, perdonarme, que me salto a veces. Deja ver, hay una carpeta, abre en general la carpeta
abre más. Eso, para atrás. Vamos a ver dónde pone, ¿dónde está? Pruebas físicas, más abajo. Pruebas físicas, un poquito más. Esa de ahí, abrirla, vamos a ver. Ahora dar a la carpeta Ubatuba, esa de la derecha. Ahí, esa de ahí misma. Esa. Ahí está. Pues resulta que en el año 57, también en Brasil, porque hay también ovnis que han explotado en Colombia, hay casos muy interesantes, en México también hay fragmentos. Pero este caso, como me tocaba más cerca, yo lo había visto ya de niño prácticamente, son fragmentos de un ovni, ese sí que explota, no deja caer como el de Campinas, el 54, sustancias, ¿no? Este explotó el objeto en una playa en que Monse y yo fuimos allí, creo que en el año 2000 algo, 2001, para hablar con la gente, con los caizaras, que son nativos, y los indígenas guaraníes que viven todavía allí, sobre esa historia, y había alguno más mayor que se acordaba de la explosión, un pescador mayor, ¿no? Y que el objeto, que era una tremenda luz, explota y cae sobre el mar, pero algunos fragmentos llegan a la playa de Ubatuba, que está al norte de São Paulo, entre São Paulo y Río de Janeiro, para que os ubiquéis. Y entonces hubo gente que lo recogió, algunos de ellos llegaron a un cronista social, Ibrahim Sued, de aquella época, y por su turno llegan, volvemos a la carpeta, la misma carpeta, hay una foto también interesante, echar para atrás. Mira, esta Olavo Fontes, ahí, esa misma. Y llegan los fragmentos a través de ese cronista social al mítico Olavo Fontes, el médico que investiga el caso Vilas Boas. Yo tuve la suerte, bueno, por insistencia, de localizar al hijo de Olavo Fontes en Brasil. Me contó cosas que voy a publicar en un próximo libro, totalmente inéditas y interesantísimas. Olavo Fontes, que era el corresponsal de la APRO, una gran asociación civil, es así muy auténtica, es así que investigaba humanoides, casos extraños, estos que nos gustan, ¿no? Casos bizarros, ¿no? Mira, explosión del disco voador. Y Olavo manda analizar en Estados Unidos a través de la APRO y fragmentos que llegan a Alemania y detectan que ese material era un magnesio de altísima pureza, prácticamente imposible de conseguir en aquel año 57. Y es esto que está buscando ahora Estados Unidos, estos y además tienen propiedades especiales. Jacques Vallée mandó a analizar un fragmento que estaba en el Museo de la Simondini, allí en Entre Ríos, en Vitoria, en Argentina, que un militar argentino estaba, creo que la historia era así, si no me equivoco, estaban pasando vacaciones aquellas fechas en Ubatuba y recoge unos fragmentos y se los trae. Y cuando muere parece que el hijo los dona al museo. Fíjate qué vueltas da la vida, ¿no? Y las cosas, ¿no? Los objetos. Jacques Vallée lo investiga y consigue encontrar más propiedades anómalas en ese material. Bueno, ¿qué quiere Estados Unidos ahora? Como digo, no les interesa, no preguntaron nada de abducciones a Edson. Ellos quieren metamateriales para fabricar armas. O sea, están usando la ufología, o sea, esa tecnología inversa, otra palabra de moda también, que ya también la conocí más hace tiempo, ¿no? Para armarse hasta los dientes, crear armas muy resistentes, crear métodos de propulsión, por eso preguntaban, ¿no? A través de campos electromagnéticos, energía antigravitatoria, lo que sea muy energías que sean muy poderosas para poder desplazar todo esto. A ellos no les interesa la espiritualidad del fenómeno ovni. Ahora hablaré. ¿Cuántos minutos tengo todavía? Vale, entonces me da tiempo de hablar algo que es muy importante que os quería comentar también, que he hablado muy poco, no sé si en alguna conferencia he hablado sobre este caso que os hablaré después, de la parte espiritual, digamos, de la ufología, que la practicaron muchos, como Sisto Paz, como tanta gente, ¿no? Como hoy mismo en Montserrat, Grifol, ¿no? ¿Grifol o Grifol? ¿Cómo se pronuncia? Grifol, ¿no? Con sus cosas, más o menos cosas, pero con un mensaje, o sea, que había detrás de este fenómeno ovni, se adoptaba un mensaje, generalmente pacifista, muy curioso, ¿no? Cosa que no está de moda hoy en día, el pacifismo, ¿para qué? ¿No? Ahora se han olvidado, curioso, los medios de comunicación ya no hablan de pacifismo, no hablan de parar guerras, qué raro, ¿no? Qué mensajes, ¿no? Tan raros de que ya no, los periodistas, que la mayor parte de los periodistas que salen en televisión
Ya no dicen, no critican esta guerra, no critican esta... Sí, critican Rusia, por supuesto, claro que sí, Putin está loco, claro que sí, pero no critican a otro que está peor, que se llama Biden, ¿no? Bidet, yo lo llamo, Mr. Bidet, ¿no? Y entonces esta gente carente de un sentido crítico real, ¿no? Si hay que repartir para todos los lados, porque es así, ¿no? La cosa, como se trata hoy en día. Pues esa parte de la ufología, curiosamente, está muy olvidada o quieren que se olviden de ella. Entonces vuelvo a encauzar el tema a la cuestión militar, ¿no? Entonces lo que hay ahora son intenciones de desarrollar tecnología militar, posiblemente después, a lo mejor con el tiempo, entren en el ámbito también civil, ese tipo de tecnologías sean adoptadas. Pero ahora la mayor urgencia de Estados Unidos, ¿no? y algunos de sus aliados, es esta. Y quiero comentar, antes de entrar también a cuestión de espiritualidad y ovnis, que me interesa muchísimo, siempre me interesó también, porque además yo creo que uno de los impulsores de eso fue justamente el hermano de Sisto Paz, fue Charlie, ¿no? Paz Wells, que yo tenía 16 años, creo que cuando lo conocí en São Paulo en 1900, ahora no me acuerdo, era a finales de los 70. Había recién llegado a Brasil Charlie. Después me enteré que parece que él era muy jovencito. Creo que allí, como era obligatorio en Perú hacer servicio militar, creo que él huía del servicio militar y por eso se fue a Brasil. Y entonces yo le vi en unas conferencias hablando sobre los seres de Ganímedes y tal, y mis ojos se pusieron como platos cuando escuché toda aquella historia. Claro, Rama, ¿no? Él entra en otra línea después que sería Amar, ¿no? Que es una escisión de Rama, y empieza a hacer todos sus experimentos también en Brasil, ¿no? Entonces me interesó mucho en esa época, ¿no? También toda esa cuestión. Pero lo que yo quería decir es que a partir de ese momento, que la ufología actual sigue esos caminos. Y vamos para otra carpeta. Vamos a abrir la carpeta, por favor. Eso, Sara, que está ahí en los comandos. Para atrás. Vamos más para atrás todavía. No da tiempo de hablar todo, claro. Vamos a la carpeta. Un segundito, perdona. Globos chinos, ¿cuál era? Pentágono. Vamos a Pentágono, globos chinos, aunque no será eso que habrá al principio. Más arriba, mira, pentágonos y globos chinos. Sube un poquito más. Ahí, esa. Y ahora hablaré. Y vamos al globo chino ahí con la explosión. Es al 3, el 3 del medio, ese mismo. Claro, ahí. Ahora os hablo de la guerra de Rusia y los ovnis. Y terminaré con el tema de la espiritualidad. Todos habéis oído hablar de la historia, fue en febrero, ¿no? De este año, la crisis de los globos, ¿no? De los globos chinos sobre Estados Unidos, Alaska y Canadá, ¿no? Y ahí entonces había imágenes como esta, ¿no? Que disparan un misil que vale no sé cuántos millones de dólares. Imaginaros, ¿no? Millones de dólares que paga cada contribuyente, cada ciudadano norteamericano, entre ellos están muchos latinos, los queridos hermanos, y se gasta el dinero para disparar a un globo de estos, yo diría posiblemente meteorológico, ni siquiera espía. Los chinos no necesitan un globo espía sobre Estados Unidos para proporcionarles este espectáculo, ¿no? Gratuito a Estados Unidos. Yo conozco muchos globos. Yo estuve haciendo reportajes en Brasil, en el INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciales, en la NASA brasileña, viendo lanzamientos de globos. Yo sé que estos globos perfectamente, lo que me contaban, se escapan al control. Mira ahí, muy bien. Se escapan al control de los vientos, porque no son dirigibles, ¿no? Entonces, si los chinos lanzan un globo allí, el viento lo arrastra hasta donde sea y siguen volando. Mira, el año pasado yo grabé 2 globos blanquitos, es que no llevaba un super tele, llevaba solo un tele de 150 milímetros. Pero si tuviera un 300 lo hubiera mejor. Pero los grabé, 2 globos muy altos, que me di cuenta, los 2 puntos, y estaban, no sé de quién serían, eran bien esféricos. No sé, porque no pude ver la identificación. Allí sobre Madrid. Y entonces eso es normal. De hecho, ya se sabía que antes de esto ya sobrevolaba. Incluso, eso sí, los americanos hacían volar globos sobre China. Eso sí que es más curioso porque, claro, ellos tienen que lanzarlo de alguna nación amiga allí cercana, puede ser, ¿no? O mejor Estados Unidos, pero en ese caso parece que lo lanzaban desde Japón.
Entonces vamos a ver, si eso estaban ahí, esos globos siempre estuvieron ahí, a veces se escapaban como estos. Los chinos tienen tecnología, saben que llegan a Marte y ya aterrizan a la primera y meten un cochecito marciano o lunar a la primera, cosa que ningún país prácticamente lo consiguió, ¿no? Sí que consiguieron americanos, pero después de muchos años, mucho esfuerzo. Los chinos a la primera lo consiguen. Ellos tienen tecnología para fotografiar lo que les interese a Estados Unidos. Esto fue una excusa más, y usando además, de una forma tan ridícula, ¿no?, el fenómeno OVNI como uno de los instrumentos más de manipulación. Hubo una, no apunté el nombre, hubo una rueda de prensa, lo habréis visto, ¿no?, con un general ahí de defensa norteamericano, que le preguntó el periodista, bueno, ¿y esto, usted cree que pueden ser ovnis, esto que ustedes han disparado? Y dijo, bueno, yo no descarto nada, esa fue la respuesta. Bueno, se montó una, ¿no? Claro, si no descarta nada, es porque también incluye en el menú, ¿no?, de responsables entra el OVNI, entra el arma secreta china o lo que sea, porque hubo otros que dijeron ellos que tienen otro formato cilíndrico y tal, pero de eso poquita información, ¿eh? Entonces, otra vez lo que vemos es la payasada esta, y ahí en este caso incluso para denigrar el fenómeno OVNI, en el sentido de que, bueno, después para que se rían, ¿qué ovnis? Que nada, que esto no tiene nada que ver. Claro que no tiene nada que ver con ovnis. Y esto fue todo un espectáculo montado, ya sabemos ahora de esta guerra fría que hay también con China, ¿no?, desde que empezó Trump y con el tema de los teléfonos, ¿no?, Huawei y todo esto, con una batalla contra ellos, de empezar ya también a decir, mira los chinos qué malos son, que están enviándonos, ¿no?, sus globos espías aquí, ¿no? Forma parte de toda esa campaña gastándose millones del contribuyente, como digo, disparando misiles y después querer recoger los restos, pero eso es ridículo. Estos se enganchan, estos globos se traen a donde quieran y los investigan tranquilamente sobre terreno. Vamos a ver, por favor, que es absolutamente ridículo. Bueno, vamos, yo creo, aquí no puse ninguna foto. Os voy a contar otros casos de manipulación empleando el fenómeno OVNI, de esta vez en la guerra de Ucrania. Está en mi libro también, en Expedientes OVNI del siglo XXI, que hago una recopilación de estos casos del siglo XXI. Algunos también anteriores que yo, vuelvo a reinvestigar a partir a lo mejor del año 2000 mismo, ¿no?, casos que son anteriores, pero que investigo en 2002 y lo pongo como 2002. Y después toda una cronología. Pero bueno, las cronologías que hice en el libro, cada capítulo está acompañado, empieza en 2022 y termina en 2000. Hay al final una cronología tanto de España, de Portugal y del resto del mundo. Y ahí incluyo lo que pasó el año pasado, que era muy, muy chistoso, porque era a principio de la guerra, del ataque de Rusia a Ucrania, en que yo estoy diciendo ataque de Rusia, porque dije, ahora después Pablo es prorruso, ¿no? Como dicen al coronel Baños, ¿no?, querido maestro también y amigo, ¿no? No, Pablo es prorruso, yo no soy prorruso. Yo digo lo que hay, Rusia atacó y ya está, ya sabemos que fue un ataque, ¿no? Pero ahí hay una cosa curiosa, sale una noticia que ve en la revista UFO de nuestro querido amigo Ademar Jebaer, que nos dejó en diciembre del año pasado, el gran ufólogo brasileño, el director de la revista UFO, y yo creo que ya no controlaba tanto la revista porque estaba ya enfermo el pobre, porque se muere en diciembre. Hay una noticia, bueno, no solo a él en la revista UFO, pero montones de medios de Estados Unidos precisamente vienen a la noticia diciendo que ovnis, que tanques rusos habían sido destruidos en Ucrania gracias a la protección que los ovnis estaban dando al pueblo ucraniano. Así, tal cual de claro, ¿no? Y dije, ¿cómo es eso? Vamos a ver, yo soy ufólogo, creo en que existen ovnis, pero no esas bobadas, ¿no? Entonces, claro, la noticia era de que un joven militar ucraniano había pedido a su padre que rezaran en su pueblo por todos los soldados que estaban combatiendo los rusos y que les dieran protección. Pues al día siguiente aparecen unos ovnis y disparan contra los tanques rusos y destruyen esos tanques. Entonces, de esta vez, los ovnis, o Dios, en otras palabras, habían escuchado, ¿no?, las rogativas del pueblo ucraniano y los ovnis estaban del lado de Ucrania. Bueno, y dije, pero eso es patético, y se lo están tragando. Montones de páginas web. La noticia, entonces, yo empiezo un poquito a investigar, tampoco me dediqué mucho tiempo, os digo sinceramente, y empiezo a ver que la noticia parte de un medio evangélico de Estados Unidos, se llama
CNN, porque está la CBN, CBN la grande, ¿no? ¿La conocido o CNN? Me hago la confusión. Exacto. Entonces, que es un medio que yo no conocía, un medio evangélico de Estados Unidos, que tiene un corresponsal en Ucrania y que le cuenta la historia. Y está el vídeo en internet. Yo lo veo y tal. Entonces yo cojo el nombre de ese corresponsal, lo pongo en internet y solo aparece en esa noticia el nombre de la persona. Entonces, uy, aquí algo huele mal. Si este tipo que supuestamente no aparece en otras noticias como corresponsal y solo aparece aquí, este hombre o este nombre es falso de esta persona. Y después, claro, yo cojo y me acuerdo de una historia de Juan Ignacio Cuesta, que está aquí, que ayer nos dio una conferencia magistral maravillosa. Él sabe, ¿te acuerdas? Era la batalla de Euriques, ¿no? Me parece que el rey de Portugal, don Enrique, comanda, ¿no?, las tropas contra los moros, ¿no?, los musulmanes, ¿no?, en 1100 y pico, no me acuerdo como digo, no apunté en ninguna fecha, pero claro, estamos hablando en plena Edad Media, y por la noche él tiene una visión, aparece una cruz brillante en el cielo, flamante, y escucha una voz en su cabeza y dice: mañana, rey portugués, cristiano, católico, mañana ganaréis la batalla, seréis los campeones, tendréis la fuerza, ¿no?, el poder de Dios para combatir a los infieles. Y efectivamente al día siguiente, ¿no?, a ellos, y custodiados por una cruz en el cielo, ganan la batalla. Pero macho, esa propaganda de guerra tiene casi 1000 años. Yo dije, y lo puse en mi libro, lo escribí, hice un vídeo incluso en mi canal, Pablo Villarrubia Maus, podéis buscarlo, en que cuento. Vamos a ver, y nadie se dio cuenta. ¿Dónde está la gente? ¿Qué está haciendo? Si yo en 5 minutos miré la noticia, bueno, 5, media hora, miré la noticia y saqué, y usando un poquito mi memoria, ¿no?, un poquito de la memoria, me recordé de la historia de la batalla de Euriques. Dije, por favor, la gente no se dio cuenta de que esto es una propaganda hasta ridícula de guerra, que se lo han tragado, que se repite en todas las páginas web. Y hay más casos, hay un montón de casos de apariciones de luces que dicen, vamos a ver, en plena guerra no va a haber cosas raras en el cielo, no va a haber objetos, aviones secretos, no secretos, cohetes, hay de todo en medio de una guerra. Entonces es absolutamente ridículo. Sara, ¿cuántos minutitos? 10, perfecto, me da tiempo. Muy bien, muy bien. Estoy pareciendo ya Enrique de Vicente. Bueno, Enrique a veces ni pregunta, Enrique de Vicente, nuestro querido amigo, ¿eh? Ella sigue directo y va, ¿no? Le da, ¿no? Qué grande, Enrique. Mira, vamos a volver a las carpetas y así os cuento lo último. Y si da tiempo, que pregunten los chicos algo, ¿no? Vamos a ver. Adito, la próxima la hacemos juntos, ¿eh? Vale, vale. Y quiero participar alguna de Álvaro también, de Alvarito. Mira, vamos a la carpeta, espera, déjame ver cuál es. Humanoides, carpeta humanoides. Chicos, solo ahora en 10 minutitos yo termino, ¿eh? Carpeta, mira, caso Higgins 1, pon el Higgins 1. Este dibujo durante mi adolescencia me producía terror, auténtico terror. Claro, una imagen muy cruda, ¿no? Muy naif también el dibujo, pero Javier Arriaga se está mirando de forma ahí, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Este era de un dibujante, ese dibujo era genial. Es un catálogo de humanoides que lo publica, ay, se me van los nombres ahora, es un boletín belga, ¿cómo se llama? Era muy importante, de los años 70, y es un dibujante brasileño, no viene el nombre de él por ahí ahora, que era un ufólogo de Río Grande del Sur, que hace un catálogo de extraterrestres, maravilloso, con esas figuras que dan miedo, ¿no? Que son impactantes, ¿no? Qué cara más rara, ¿no? Un extraterrestre gigante, mira, entre 2 metros y 2 metros y medio de altura, pedruscos ahí sujetando, un traje que es muy curioso, a mí me llamó muchísima la atención, solo me apareció en una investigación que yo hice una vez del caso del Condecito, ¿te acuerdas, amigo Pertierra? Condecito, que fue en los años 70, creo que fue 74, aquí en Andalucía, en que uno de los participantes, no voy a decir el nombre, no quiso, le grabé, pero no quiso después que se identificara, me cuenta que el humanoide llevaba un traje pegado al cuerpo por debajo y por encima como una cámara de aire que le recubría. Lo mismo, mirar aquí.
pero lleva unas sandalias, atención de detrás, sandalias. Lleva, y esta es una cámara de aire que le recubre todo, hasta aquí, y el casco. Sí, a ver. Entonces, yo nunca había visto que está muy pegado. Hay dos series, en realidad, son dos. Mira, ahí se ve de verdad un poquito. Se pasó a la otra. Pero bueno, ahí también se puede ver. Este dibujo me encanta también, ¿eh? Este muy chulo, la revista Cruzeiro, series do espacio, desce. Sí, deja este aquí también, puede ser. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Esos son los casos buenos. Eso sabemos todos, que cuando hay elementos muy bizarros, muy extraños, ¿no? Pablo Vergel, ¿cómo los llama? Eso, alta extrañeza. Casos de alta extrañeza, como dice mi querido amigo y editor Pablo Vergel, que publicó Las luces de la muerte, reeditó el libro el año pasado también. ¿Por qué? Porque esos casos, vamos a ver, ¿por qué uno se inventa una cosa así? ¿Por qué surgen elementos tan raros? A lo mejor entran ahí otros factores mentales, que yo lo que creo también, Caravaca habla de ellos, pero hay otros también que han hablado, incluso antes, ¿no?, de estos elementos raros que pueden ser objeto de una interacción entre nuestra mente con estas entidades, ¿eh? Y en este caso, ¿ves? Aquí hay un hombre en el centro que era José Higgins. Este hombre era un topógrafo, un ingeniero, tipo culto en aquella época, en el año 47, ojo, perdón, que yo lo más importante no lo menciono. Este caso ocurre el mismo mes en que se da el incidente de Roswell, se da un poquito después del caso de Kenneth Arnold, y que hay una oleada ufológica global brutal. Pero esto ocurre en un lugar muy remoto de Brasil, en el estado de Paraná, en una colonia agrícola. Bueno, ni existía la colonia agrícola, este topógrafo estaba demarcando el territorio para crear una colonia agrícola en la frontera con el Paraguay, lugar remotísimo en aquel momento, ¿no? Cuando ve que baja un platillo, ahí está, metálico, los clásicos ovnis metálicos, de chapa y tornillo como tiene que ser, ¿no? Y entonces salen dos seres de alta estatura, tres, creo que eran tres, sí, ahí están los tres. Típico, con mochilita a la espalda, el casco transparente, y que se comunicaban a través de gestos, fíjate, y hacían, porque él intentó hablar en inglés, en alemán y tal, no conseguía respuesta, pero estos cogen una varilla y empiezan a señalar en el suelo círculos concéntricos y marcan uno central que apuntan al sol y dice la palabra orque, pronuncian. Sol, centro, orque. Y después los círculos que nosotros, o él interpretó también, no, en este caso él no habló, creo, pero yo lo interpreté, claro, como los círculos del sistema solar, los planetas, las órbitas, ¿no? Y señala el séptimo círculo. De hecho, una revista, creo que Más Allá, donde publiqué el caso, porque yo fui, creo, el único ufólogo junto con mi querido amigo Carlos Alberto Machado, gran ufólogo brasileño. Fuimos a investigar in situ la historia en 2000, ya va un tiempo, 2012, 2013, no me acuerdo, por ahí. Y encontramos gente que nos contó la historia, que existió José Higgins, nos llevaron hasta el lugar donde ocurrió el encuentro. O sea, que hizo una investigación de campo para verificar la historia. Y el séptimo círculo corresponde al planeta Urano. Entonces yo les llamé, ellos vinieron de Urano, interrogante, era cuando yo hacía eso. Pero pronunciaron otra palabra, álamo. Álamo, esa palabra existe. Orque yo la busqué en toda internet, solo existe en este caso la palabra orque. Hay unos que la relacionan con una palabra guaraní, porque aquí era espacio también indígenas guaraníes. Curioso también, ahí volvemos, nos retomamos, e incluso intentaré hacer alguna conexión o buscaré con Néstor Berlanda, nuestro amigo también de Argentina, el gran antropólogo, psicólogo él, ¿no?, psiquiatra, que está investigando el tema relacionado con los enteógenos, ayahuasca, los indígenas, como el caso de Oscar, del caso de Venado Tuerto de 1978. Y mira, ahora estaba pensando, orque, palabra guaraní. Vamos a seguir un poquito la pista. Pero la palabra álamo sí que queda muy claro. ¿Qué eran los álamos en Estados Unidos? ¿Qué eran los álamos? ¿Qué se hacían los álamos? Decirme, por favor. ¿Cómo? Ahí, Proyecto Manhattan. Qué raro, ¿no? Qué raro que pronuncien ese nombre de ese lugar justamente.
y cuando hacía menos de 2 años estaban desarrollando la bomba atómica en Los Álamos. Qué curioso, porque unos años después, un tal, vilipendiadísimo por supuesto, Georgi Adamski, uno de los primeros contactados de la historia, vienen unos seres rubios, altos, no tan guapos como estos pobrecillos son muy feotes, mira, no tienen ni pelo los pobres, ¿no? Llevan ahí unas sandalias, no sé, una cosa un poco rara, ¿no? Pero uno guapetón, y viene y dice, mira, muy malo eso de la energía nuclear, muy malo eso de las bombas atómicas. ¿Por qué será que estos emplearon esa palabra? Yo le llamo el caso, para mí, y además uno de los primeros casos de humanoides de la historia moderna de la ufología. Vuelvo a repetir, yo he investigado un caso de una abducción del año 33. Poca gente lo conoce, también está en mi libro Expedientes OVNIs del siglo XXI. Muy poco conocido. Y llegué a entrevistar al testigo, a la persona que fue abducida. Bueno, en resumidas cuentas, para terminar esto, yo creo que este caso es tan importante, nadie lo había interpretado de esta manera hasta que yo publiqué un artículo hace años ya, en Más Allá, y ahora lo desarrollé un poquito en el portal Vigilia de Brasil, que podéis acceder con el traductor, simplemente de Portugal traduce rápidamente y se entiende, hablando que este es el precaso del pacifismo cósmico, el pacifismo extraterrestre, a través de humanoides, en que ellos ya dan un toque, un pequeño toque, en plena palabra álamo. Lo curioso, que ya se dieron cuenta, no fui yo el primero en realidad, pero un articulista, porque esto de aquí es una carta, este caso se da a conocer por una carta que unos días después escribe el mismo Higgins a un periódico de Paraná, que yo fui en el año 2007 a sacar ese periódico de la hemeroteca para verificar si era verdadero o no, y estaba publicado. El mismo articulista tal Lafayette, decía que estamos en la era de las bombas atómicas y tal, pero él no hacía mención a la palabra álamo, eso me llamó la atención. Y surgen ahora estos objetos. De alguna manera, no sé si relacionaba la aparición de los ovnis con la era moderna, de la era atómica, ¿no? Posiblemente como una cosa de vanguardia, ¿no? Que los ovnis también sería una cosa que era de la vanguardia, y surgen en el mismo momento, ¿no? del desarrollo tecnológico terrestre. Entonces, para mí, y este caso hay que profundizar más, yo intentaré hacerlo, es el precaso que abre toda una beta, una corriente, pero fíjate, no por influencia, porque ese caso era muy poco conocido. Solo se da a conocer a nivel internacional a partir de 57, 58, cuando João Martins, que era amigo del doctor Olavo Fontes, que vimos que investigó el caso también en Vilas Boas, publica en la revista Cruzeiro. Es así que se vendía con una edición en español para toda América Latina, y salen los boletines ufológicos de la época. O sea, no pudo haber influido este caso en el caso Adamski. Entonces, de forma independiente, ya se estaba cociendo algo en ese inconsciente colectivo, o como queráis llamarlo, de que había algo, una semilla de pacifismo ufológico a partir de este caso. Querían ellos comunicarnos de forma consciente, interactuaban con nuestra mente. Este caso es uno de los más extraños, y hay muchos detalles, este caso con el contado aquí, más extraños de la historia de la ufología, y que posiblemente sea uno de esos casos eslabón, como los llamo, que puede conectarnos con la verdadera ufología y no la que está practicando Estados Unidos en este momento. Muchísimas gracias, querido amigo, por aguantar todo este palo que estoy dando. Gracias. Ver naves o lo que sea, sí, y he fotografiado. Incluso lo he contado en varios programas, no sé si en Cuarto Milenio he contado, no, humanoides no, ya quisiera incluso, ya quisiera yo poder contactar con ellos, hombre, me encantaría, pero casi tuvimos una oportunidad, pero lo dejamos escapar por miedo. Y eso es una historia muy larga que ya contaré. Eso ocurrió en São Paulo cuando yo tenía mi grupo de investigaciones de fenómenos extraterrestres, el GIFIT. Cuando vino un contactado a mi casa, ese era le curaron unos seres extraterrestres, que un día hablaré también de los casos de curaciones, no solo de ovnis agresivos, que los hay muchos también de curación, y un chico de 18 años que nos dejó con los pelos de punta. Os digo solo eso porque iba a convocar a un extraterrestre en la habitación del fondo de mi casa ahí en São Paulo, donde yo vivía. Pero os dejo caer ahí solo de esta historia, o sea, pero no llegamos a ver nada, no llegamos a ver nada. Claro, porque vamos a ver, sí que les interesa, pero solo algunos.
El tema es que, como viste, ahora es inmediato. Estados Unidos ahora está en una carrera total, ¿no? O lleva años, ¿no? Ellos saben que van a perder esa carrera y no quieren, pero quieren ralentizar esa pérdida, ¿no? De poderío global, de influencia, incluso cultural. Porque si os dais cuenta, todas las películas yankees, incluso para niños, todos aparecen personajes con armas en las manos. ¿Os habéis dado cuenta? En los pósters, ¿no? Sale ya el tío con arma, películas incluso de niños, aparece un arma. O sea, es terrible lo que estamos viendo. La cultura armamentística de Estados Unidos es brutal. Vamos a ver. Eso ellos lo dejan para los más rarillos. Y los más rarillos, en este caso, yo podría incluir al mismo Robert Bigelow. Vamos a ver. Robert